Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 25, hemos iniciado anteriormente. Es un tema muy importante porque nos habla de una de las últimas situaciones de rebeldía de Israel, es la idolatría en el monte Peor. Y aquí encontramos un capítulo bastante duro. Exclusivamente nos habla de esta idolatría. La palabra de Dios justamente nos decía que ellos caen en el problema de la idolatría cuando dice que adoraron a los dioses y participaron de los sacrificios en honor a estos dioses. El pueblo comió, dice, de estos sacrificios y adoró a estos dioses. Bueno, entonces los moabitas, y son las mujeres moabitas quienes le van llevando poco a poco y los echan en la idolatría. Y aquí aparece Pinjas, decíamos, que mata, este es el continuador, el hijo de Aarón, mata a la mujer madianita que llevó a su alcoba, culpable de que el corazón de los israelitas se desvíe de Dios. La celosa intervención de Pinjas lo ratifica en el sacerdocio de Aarón. Habíamos hablado también eso, como continuador del aspecto del liderazgo de Aarón. Aquí tenemos que subrayar la cuestión entonces del liderazgo que nos presenta la palabra de Dios. Él será el sumo sacerdote, no tanto por ser de la descendencia de Aarón, sino a causa de su celo por Dios. Esta es la actitud que se le pide al sumo sacerdote en turno. Por eso subraya, aquí está. Esta es la actitud que se le pide al sumo sacerdote en turno. Entonces, el que está siempre al frente, ¿quién está ahora al frente? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es mi función en este momento en mi comunidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿De qué tengo que hablar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que actuar? En fin, todos estos elementos son esenciales.
El Señor entonces dijo a Moisés: Pinhás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha apartado mi ira de los israelitas. Ha apartado mi ira. Ahora el otro elemento, que es la adhesión a Dios, es cuestión de vida o muerte. A Pinhás lo vemos entonces totalmente adherido al Señor. Está totalmente por la causa de Dios. Pero más allá de la violencia presente en este relato, porque se nos presenta en una forma, cuélguenlo, dice, ¿verdad? En el 4 el Señor dijo: toma a todos los jefes del pueblo y cuélguenlos públicamente, dice, delante del Señor. Imagínense, esta afirmación exclusiva de la adoración de Dios. Esta es la exclusividad de Dios, entonces por eso mi celo. Y estos que se han desviado, estos jefes, no puede ser. Yo ya decía anteriormente, porque algunos quieren tomar todo y entenderlo todo así literalmente como está escrito. Son los reforzativos, se dice esto, ¿verdad? En cualquier lenguaje. Estos son los géneros literarios que existen en cualquier lenguaje, también en castellano. Yo ya puse varias veces este ejemplo, pero los vuelvo a repetir porque me parece que, como se dice siempre del latín, la repetición ayuda, ¿verdad? La repetición ayuda, entonces vuelvo a repetir. Pero algunas veces, no sé, algunas veces nos enojamos nosotros y le retamos a alguien o le llamamos la atención. ¿Qué hiciste? Te voy a matar, te voy a matar. ¿Entendiste? Esa expresión, evidentemente es una expresión. Yo no voy a ir, no voy a agarrar un cuchillo y no lo voy a matar ahí. Me voy a volver un asesino, ¿verdad? Te voy a matar a vos. ¿No entendiste? Necesitas ir, un pateta. ¿Viste? Son como elementos, ¿verdad? Medio desafiantes, pero como que estamos expresando. ¿Qué es lo que estamos expresando? Estamos expresando lo que para nosotros significa esa acción negativa. Entonces cargamos las tintas, cargamos excesivamente, ¿verdad? Las tintas. No con esa intención, ¿verdad? De caer encima y realizar así literalmente lo que estamos diciendo. O si no, ¿dónde vamos a parar? Vamos a parar a Tacumbú, a la cárcel o donde sea, ¿verdad? Pero aquí entonces esta adhesión a Dios es cuestión de vida o muerte. Pero es cuestión de vida o muerte, que significa eso justamente que se está diciendo, porque no en ese mismo momento se produce, sino que sabemos que la consecuencia de una mala decisión te va a llevar después a la muerte, entre comillas, a la muerte. Es el fruto o la consecuencia de una mala decisión que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos en ese momento tomando nuestra cicuta, nuestro veneno. Y entonces, al tomar nuestro venenito, bueno, tal vez algunos sean mortales enseguida, tomás y ya te morís, pero hay otro que tomás y de a poquito te va matando, por decir así. Cuando comemos o tomamos ciertos alimentos, el doctor te dice: "Anire ulayuque, andere yo pues, ulayuque", como si fuese nada. Diga tú que sea y copa y la yuque. Pero sin embargo, sabes que eso te lleva a la muerte. Usted es diabético, no coma más dulce, no coma, cuídese, no coma video, no coma, no sé, panificado, hay porándote. Y sin embargo, nosotros seguimos con eso. Entonces, estás comiendo tu venenito. Y así, y de a poco te va matando. Entonces, la consecuencia final será la muerte. Así también, analógicamente, aquí te está diciendo que cuando uno decide mal o cuando uno se adhiere a elementos negativos que llevan evidentemente a la vida si te adherís a Dios, o te lleva a la muerte si renuncias a Dios y si le pones un muro a Dios. Pero más allá entonces, más allá de la violencia que está presente aquí en este relato que acabo de decirle, porque aquí hay relato, cuélguelo en plaza pública, te dice así directamente, ¿verdad? Detrás de eso está la afirmación exclusiva de la adoración de Dios. Lo que te está queriendo decir es: hay que adorar a Dios y no a los ídolos. Hay que adorar a Dios y olvidarse de uno mismo. Hay una hermosa música que ustedes seguramente conocen, habrán cantado en alguna oportunidad. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro le pueda hacer feliz, buscando lo que al otro
le pueda hacer feliz. Qué lindo es amar, etcétera, etcétera. Qué lindo es vivir para amar, etcétera, etcétera. Entonces, esto está haciendo una síntesis de lo que nosotros estamos leyendo aquí, ¿verdad? Te lleva a la muerte cuando vos justamente optás contra la vida, cuando vos no te entregás. Cuando vos sos egoísta, discúlpame que te diga, pero vos estás tomando tu venenito, la soledad, la tristeza. Vos mismo entonces te estás envenenando. ¿A dónde te lleva eso? Y poco a poco te lleva a la muerte. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha presentado el Directorio para la Catequesis, un amplio documento que contiene indicaciones prácticas pastorales sobre cómo organizar la catequesis junto a acercar y explicar los grandes escritos de los papas. La Iglesia se enfrenta a un nuevo desafío que se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra, la cultura digital. Focalizar la atención en un fenómeno que se impone como global obliga a quienes tienen la responsabilidad de la formación a no tergiversar. Este es el tercer directorio de la catequesis, el primero de 1971 y el segundo de 1997 marcaron los últimos 50 años de la historia de la catequesis. Ahora, este nuevo texto busca atender las necesidades de los cristianos en la actualidad. La catequesis está llamada a una renovación que no puede consistir solo en un cambio de estrategia o en el desarrollo de discursos simplemente más atractivos. El secretario del organismo vaticano responsable del texto, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, dice que el principal objetivo del nuevo directorio es la transmisión de la fe con la conciencia de cómo se vive el testimonio de la fe en la sociedad actual. De hecho, la Iglesia ya no vive en un régimen de cristianismo, sino en una sociedad secularizada, en la que el fenómeno de la distancia de la fe se agrava por la pérdida del sentido de lo sagrado y la escala de los valores cristianos en discusión. Ahora corresponde a las conferencias episcopales trabajar en sus modos particulares de catequesis, a fin de garantizar una verdadera inculturación de la fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa.
quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Tú me miras y tu hermoso rostro encuentro, me sostienes y en tu dulce y eterno amor espero. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 25 del libro de los Números. Y hablamos aquí diciendo que la adhesión a Dios es cuestión de vida o muerte, pero más allá de la violencia que nos presenta este texto, que hay que colgarlo en plaza pública, que hay que matarlo, se está afirmando exclusivamente de la adoración de Dios, el único Dios, Dios. No podemos cambiar su identidad. Tenemos que devolverle a Dios a su lugar, su identidad. ¿Quién es Dios verdaderamente para nosotros? Cómo nosotros lo entendemos y cómo nosotros nos dejamos plasmar por Dios. Dios que nos va moldeando quiere decir eso. Lo mismo tendríamos que también decir en los relatos violentos sobre el exterminio de otros pueblos e individuos. En otros lugares vamos a encontrar
que te habla del famoso anatema. Por eso es que la gente a veces viene y me dice, padre, yo no quiero leer el Antiguo Testamento porque es muy violento, y me dice, ¿cómo yo voy a ir y voy a matar a uno? Bueno, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer? Comenzar a estudiar y a entender qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si uno entiende, si uno lee, si uno estudia un poco y comprende el género literario, porque esto pues son literaturas de hace casi 3.000 años, ¿entienden? Hace 3.000 años, tal vez un poco menos, pero es importante que entremos en esta dinámica, que sepamos lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se fue escribiendo, cómo fue apareciendo, cómo se fue acumulando el saber, la sabiduría del hombre que piensa, reflexiona en su conexión directa con el Señor, ¿verdad? Y entonces, por eso, todos estos relatos así violentos que existen en el Antiguo Testamento tienen otra finalidad, a través de un lenguaje violento o a través de un lenguaje duro, porque también tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, tenemos que ubicarnos en el tiempo, cómo eran los lenguajes, cómo eran las expresiones, cómo ellos se manifestaban. Y una vez que entendemos estos elementos, entonces nosotros podemos también comprender mejor todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? El texto bíblico no intenta fomentar la violencia ni la intolerancia. La intención es reafirmar la fe del creyente en el único Dios que lo ha salvado. Vuelvo a leer esto y tenemos que subrayarlo, porque la intención entonces del texto, ¿qué es? Reafirmar la fe del creyente en el único Dios que lo ha salvado. Entonces tenemos que reafirmarnos en Dios, tenemos que reafirmarnos en lo que Él nos está diciendo, y eso es lo bueno, y eso es lo que tenemos que subrayar, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que rescatar entonces. Ahora, miremos un poco, hagamos como un momento de pausa, ¿verdad? Hagamos como un momento de paréntesis y reflexionemos sobre un tema muy en boga, muy actual en nuestro tiempo, ¿viste? En nuestro contexto histórico, por lo menos en estos tiempos, milenio, si queremos decir, o de este siglo en que nosotros vivimos, que es el relativismo. Incluso hay documentos. El Papa Francisco, magníficamente, que nos escribe en uno de sus comunicados, de sus reflexiones, él nos escribe sobre la cuestión también del relativismo, cómo con facilidad nosotros cambiamos las cosas de acuerdo a nuestro proceder, a nuestro parecer, a lo que nosotros pensamos y queremos, ¿verdad? Entonces todo se vuelve relativo, Y por eso yo les decía también que surgen muchas veces estos grupos, ¿verdad? Que después estos son los sectarios, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque yo, a ver un poco, ¿qué clase de religión o querés? Hasta puedo llamar a un especialista que hoy en día me puede crear los principios y los valores, ¿verdad?, que quiere él defender dentro de un relativismo. Bueno, el matrimonio. Y bueno, viste que eso, la sociedad, la cultura, ahora, sí. Bueno, aquí, allá, por la de norma, es como hacer, es como un decreto que después le vamos a firmar ahí. Y desde ahora, entonces podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Y entonces volvemos todo relativo de acuerdo al gusto y paladar, de acuerdo al gusto y paladar de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en este relato 25, llega a cuestionar nuestra propia fe. Si nuestra lectura es capaz de sobrepasar, decíamos, la violencia que se encuentra aquí en el texto, porque algunos se escandalizan porque no entienden qué significa esta cuestión de la violencia. Pero acabamos de decir, la violencia aquí no intenta fomentar la violencia ni la intolerancia, sino que la intención es reafirmar, decíamos, la fe del creyente en el único Dios. Reafirmar. Te voy a matar. Son expresiones nada más que del lenguaje, pero es para reafirmar y decir, ¿por qué me dice así? ¿Por qué se enojó? Es para reafirmar, para que te des cuenta, es como un llamado de atención. Son en todo caso metodologías, estrategias, lenguajes utilizados para reafirmar y darnos cuenta qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Por lo tanto, si
nuestra lectura es capaz de sobrepasar la violencia del texto, violencia que expresa el desarraigo de una comunidad sacerdotal exílica o post-exílica amenazada en su identidad. Aquí ya estamos hablando entonces del contexto histórico. ¿Por qué entonces se insiste y con fuerza, verdad? Justamente porque te dice aquí que este problema real histórico era el desarraigo de una comunidad sacerdotal exílica. Desarraigo. ¿Por qué te habla de Pinhas? Y dice que Pinhas verdaderamente lo llama y a través de Moisés. El Señor le dijo a Moisés, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas. O sea, le está alabando a Pinhas, el hijo de Eleazar. ¿Se acuerdan que Eleazar hemos mirado cuando muere también Aarón, su papá? También van frente a la comunidad, se le hace la investidura, después baja Eleazar. Ahora es el hijo de Eleazar, ya viste que va entonces secuencialmente en forma de la descendencia de Aarón, siempre el sacerdote. Y Pinhas se le aplaude. ¿Por qué? Porque ha apartado mi ira de los israelitas y porque Pinhas ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Por qué te está escribiendo así, le está alabando y le está aplaudiendo a Pinhas? Porque viene a ser el ejemplo y el modelo para esta comunidad. Bueno, eso es lo que nosotros solemos decir. Yo suelo decir, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a los santos. Y algunos te dicen, no, esa es una idolatría porque tiene su estampa, porque tiene su santito, San Francisco, San Pío, de Pietrelcina, San Juan Bosco. En fin, hay tantos santos, ¿verdad?, que tenemos dentro de la historia de la iglesia. Vea entonces, esa es una idolatría. Y no. Es lo mismo que está haciendo con Pinhas, porque estas personas verdaderamente han demostrado, ¿qué cosa? Han demostrado en medio de ellos un celo igual al mío, dice el Señor. Volvemos enseguida con más ñan de Yara-ñe'e, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, ñan de Yara-ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Sagrado de alegría y de la paz.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad, a la sombra de tu majestad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Presencia que no tiene descanso.
Queridos amigos, seguimos con Yara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este relativismo religioso que existe mucho. Ya existió, existe y seguramente que seguirá existiendo de acuerdo a cómo nosotros nos relacionamos con Dios, de acuerdo a cómo nosotros vamos creyendo, haciendo nuestro proceso, nuestro progreso en nuestro relacionarnos con el Señor. Y esto es lo que nos da la identidad cristiana. Decíamos que la violencia expresa, sin duda, el desarraigo de una comunidad sacerdotal exílica. Quiere decir que acá en Botavina se habían desarraigado. No tenían más celos por Dios. O sea, ya no les interesaba Dios de cierta manera. Por eso yo le estaba diciendo, a mí muchas veces me preocupa, ¿verdad? Porque yo estoy en una cuasi parroquia. Yo recorro, visito. La gente es muy religiosa, te recibe bien, padre, venga. Y está contenta cuando uno va y hace la bendición de las casas. Pero hasta ahí nomás. Pero yo y mi santito, yo me quedo aquí en mi casa, yo y mi comodidad. Pero recuerden que entonces esto viene a ser casi como un desarraigarnos de una comunidad. Desarraigarnos de nuestra propia familia grande, que es esa comunidad eclesial. ¿Por qué nos desarraigamos? Y porque yo siempre me quedo en casa. Yo siempre tengo algo que hacer y no puedo encontrarme con mis hermanos. Solo cuando hay una necesidad tan fuerte, ahí sí, somos solidarios, yo también me doy cuenta. Entre los vecinos nos ayudamos. Pero yo digo, ¿qué es lo que nos falta para entusiasmarnos y reunirnos como comunidad? Porque es lo que para Dios somos ateos. Para Dios no queremos reunirnos. Preferimos quedarnos ahí en nuestra casita. Entonces tenemos que cuestionarnos bien por dentro. ¿Cuál es el motivo? Porque ahí entonces quiere decir que no estamos enamorados verdaderamente de Dios, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, que Dios aquí le está alabando a Pinhas porque él dice, ha demostrado en medio de sus hermanos un celo igual al mío. Un celo igual al mío, dice Dios. Yo no sé si nosotros somos celosos por las cosas de Dios. O bueno, que cada uno haga lo que quiera. No, tenemos que ayudarnos en comunidad. Porque sabemos que justamente Dios actúa en la comunidad. O para la comunidad. Pero siempre será a través de ¿quién? A través de nosotros. Y entonces todos somos necesarios. Todos tenemos que hacer y dar ese granito de arena a la comunidad. Y tenemos que participar. Y tenemos que acercarnos. Entonces esto, queridos hermanos, tenemos que entenderlo, pero súper bien. Entonces no tomarlo, porque algunas veces también nosotros en nuestras leyes decimos es obligación oír misa todos los domingos. ¿Cuál es la obligación? Pero esa palabra obligar tiene que significar para nosotros una obligación moral. Yo le agregaría esa palabra para que entienda, pero también tenemos que significar qué significa una obligación moral. La obligación moral quiere decir cuando sale de vos. Vos, mi presencia es necesaria. Mi presencia es elemental y fundamental en mi comunidad. Es como decir, como un papá que dice, no, mi presencia en mi casa para mi hijo, no vale la pena, para eso está su mamá. Mentira. No, tu presencia, vos sos el papá, vos sos el único. Nadie te va a sustituir a vos, querido papá. Nadie, pero no porque dice, no, pero su mamá le va a sustituir. No, pero su abuelo le va a sustituir. Nada que ver. Cada uno es cada uno y cada uno es responsable. O sea, el papá es el papá y ese no va a cambiar. No, tiene un padrastro. Mentira, peor todavía, peor. ¿Cuántos padrastros hacen cualquier macanada también, incluso con la hija de la, etcétera? Entonces, cada cosa que se escucha. Entonces, atención. Aquí no es entonces cuestión de decir que otro va a sustituir, porque nadie puede sustituir eso que vos estás haciendo. Lo que es tu obligación moral. Eso quiere decir la obligación moral.
algo que sale desde adentro porque yo soy consciente. Yo soy consciente, yo me doy cuenta, entonces, porque eso te corresponde a vos, eso tenés que hacerlo vos. Si vos no lo haces, nadie podrá hacer por vos. Y eso en cualquier área, Y así también cuando estamos al frente de una iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación moral de un sacerdote? ¿Cuál es la obligación moral de los fieles, o de un grupo, o de un líder de su comunidad, o de un líder de su capilla, de un líder de su parroquia? ¿Cuál es mi obligación moral? ¿Cómo yo tengo que moverme? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, entonces, si nosotros entendemos bien esto, nosotros entonces vamos a dar estos pasos así, en forma concreta, porque esto también el Señor nos llama a ser muy concretos. Vamos a mirar entonces, porque el relativismo pues es lo que hace que nosotros dejemos de lado estos valores que después se tienen que convertir en virtudes, cuando nosotros ya lo hacemos en una forma de convicción. Esa ya es una virtud, porque entendimos el aspecto bien moral y entonces eso se vuelve en un hábito nuestro. Y cuando hay un hábito, entonces ahí sí que podemos crecer y ahí podemos dar cosas buenas y concretas. Lo que es esporádico nomás. Alguna vez me voy a la misa, alguna vez me confieso, alguna vez me voy a un casamiento, alguna vez me voy a un bautismo. Bueno, alguna vez lento voy ahí porque son sacramentos, ¿verdad? No es que todos los domingos nos bautizamos o nos casamos, ¿verdad? Pero lo otro sí es un continuo encuentro con el Señor, la Eucaristía. Tiene que ser un continuo encuentro con el Señor, un lavar, plumerear, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro corazón, a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Y eso después se vuelve en una virtud. Es una virtud. Lo moral, lo esencial que nosotros le damos esa continuidad. Bueno, y después dice justamente que llama a ese desarraigo en su identidad y forzada a cohabitar con poblaciones que no comparten la misma fe. Era el problema aquí en este capítulo 25. Y esto también a nosotros nos lleva hoy a preguntarnos sobre nuestra propia manera de aceptar, escuchen bien, la pluralidad de las religiones y filosofías en el mundo contemporáneo. ¿Cómo se puede evitar la caída en un relativismo general? Porque viste que hay propuestas por todas partes. Y muchas veces queremos hacer lo del ecletismo. O sea, queremos meter todo en uno como si fuese todo es igual. Agarro del Umbanda, del Kimbanda, de, no sé, de cualquier religión y quiero mezclar todo como si fuese una sola cosa. ¿Por qué eso? Y porque no sabemos qué es verdaderamente el cristianismo, qué es vivir el cristianismo. Y entonces, al no saber lo que significa eso el cristianismo, entonces pensamos, sí, le voy a ayudar ahí con el Buda, con el budismo, con el Buda. Voy a ir y voy a hacer ahí mi yoga. Hay cosas mucho así que tienen otros nombres verdaderamente, que es el momento que nos llama a un encuentro personal con el Señor y que te llama a un compromiso siempre, que es mucho más que salir de vos mismo nada más, ¿verdad? No, salir de vos mismo para estar, no sé, en el nirvana, no sé dónde, ese no es el cristianismo. El cristianismo al revés, salir de vos mismo para estar en tu realidad. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir. Para seguir. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando. Para seguir adorando. Aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando. Para seguir adorando. Debo seguir
sigue siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios del libro de los Números. Estamos hablando sobre este relativismo religioso que tiene también el choque, ¿verdad?, con la identidad cristiana. La identidad cristiana se puede ver afectada luego cuando nosotros no conocemos bien las enseñanzas de Jesús. Es decir, ese aspecto que después se vuelve doctrinal, pero la doctrina es consecuencia simplemente cuando ya necesitamos de una institucionalidad. Esto es lo que nosotros llamamos, y Leonardo Boff sobre todo escribía en este libro magnífico, ¿verdad?, en algunos lugares de su reflexión, cuando hablaba de carisma y poder. Porque carisma justamente quiere decir esa fuerza de Dios. Es San Pablo en realidad lo que él está hablando. Es una iglesia, lo que dice el Papa Francisco, iglesia en salida. Yo pienso que el Papa Francisco habrá leído mucho este libro, porque el carisma cuando habla, ¿verdad?, ya en aquel tiempo, como un visionario, ¿verdad?, hablaba de este carisma. Pero solamente leyendo a San Pablo, ¿verdad?, leyendo a San Pablo, que está mucho antes que nosotros también, hace más de 2000 años, ¿verdad? Un San Pablo convencido, un San Pablo lleno de Dios, un San Pablo también con ese celo farisaico en ese momento, pero que se dejó tocar y ganar por Dios, y entonces sale, predica, anuncia. ¿Cuántas veces, dice, fui apaleado? ¿Cuántas veces sufrí tanto? Dice. Pero ¿por qué? Porque justamente aquí te está diciendo, esto va contra todo relativismo, al contrario. Ese es el celo, lo que nos presentaba recién aquí, como se le presenta a Pinhas. Vamos a mirar un poco este capítulo que tenemos de segunda carta. Miren un poco, lo que tengan su Biblia, segunda carta a los Corintios. Desde el capítulo 10 comienza un poco la apología de Pablo, pero yo les voy a leer el capítulo 11, en una parte donde él se defiende. Miren, cuando se pelea un poco con alguno, Pablo se pelea mucho porque él es de choque, ¿verdad? Y entonces se pelea y parece que le están diciendo, más bien, ¿dónde? Pongo era un perseguidor de los cristianos, etc. Pero después le dice, bueno, yo me voy a jactar también de muchas cosas que ustedes ni penda me llevó, pero ya llevó. Y me perdone Dios, pero esta PM. Más amigo que yo incluso he trabajado más que ustedes. Escuchen lo que dice. Miren un poco, capítulo 11, segunda carta a los Corintios. Estamos en el versículo 21. Dicen que hemos sido demasiado débiles, dice Pablo. Lo admito para mi vergüenza, dice Pablo. O sea, primero, oñemos humilde. Lo admito para mi vergüenza, que fui muy débil. Pero de lo mismo que otros se jactan, aquí ya se levanta ya la crespa del gallito. Y ahora hablo como un necio, ¿viste? Voy a hablar como un necio. Yo no tendría que hablar así, dice Pablo, pero esta vez me dice, esta vez. También yo me puedo jactar. Ellos no son hebreos. Yo también lo soy. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. Yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un tonto. Yo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, mucho más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, hasta noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Imagínense lo que nos está diciendo Pablo. Este celo, mira todo lo que yo pasé. Y Pablo dice, y hasta me puedo jactar. Entonces, bendica tú y belleza en Pablo. ¿Por qué? Y porque yo
Yo no quise decir, dice Pablo, pero ya que ustedes están apretando aquí, yo también, como dice Martín Fierro, soy torazo en rodeo ajeno. Y hoy Martín Fierro es apellido. Hay torazo, ¿verdad? En terreno ajeno, dice Martín Fierro. O sea, porque él se está metiendo en terreno ajeno. ¿Pero en qué sentido? No porque nosotros tenemos que cada uno ser cuatijaño y tenemos que tener nuestra secta, nuestra iglesia y nosotros, etcétera, etcétera. No. El evangelio es verdaderamente para predicarlo, pero predicarlo de acuerdo a lo que la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Lo que nos deja en su evangelio. Lo que después se vuelve, entre comillas lo digo, doctrinal. ¿Por qué se vuelve doctrinal? Porque toda institución humana, y nosotros vivimos dentro de una comunidad, necesita de una organización. Simplemente por eso, simplemente por eso. Es como decir, un país que no tiene un líder que valga la pena, un presidente, un ministro, que lleve adelante las cosas y que ponga orden y que no se dé cuenta dónde está el problema de que alguien aquí hizo sobrefacturación en las licitaciones. Uno pilláis. Ese entonces quiere decir que no es líder, no pilláis. ¿Ya para qué entonces está ahí? Ponerle a otro, buscar a otro. Estamos demostrando que no estamos haciendo bien las cosas. Pero no, esa es la realidad. La realidad es que ñembo. Entonces, aquí te está diciendo bien, ¿verdad? Aquí te está diciendo bien. El celo, ¿verdad? De Pablo en este caso que acabamos de leer. Pero aquí en el 25 te está hablando directamente de Pinjás, porque Pinjás dice, por eso yo no acabé con esto. ¿Por qué? Porque justamente Pinjás en el versículo 10 ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. ¿Cuál es tu celo que prometiste y que dijiste? Que amás a tu patria, que me lo demande, haré jurado sobre la Biblia, y que me lo demande la patria, y Dios te lo demande, dice luego ahí, ¿verdad? Y bueno, avende de mandágina, te está diciendo, te dice de una buena manera, o sea, desde su misma palabra te está diciendo. No soy yo, ni es la gente, sino que es Dios mismo que te llama la atención y a cada uno de nosotros nos demanda ante nuestras opciones y nuestros compromisos de familia, de iglesia, de nación. Y bueno, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo este programa de nuestro curso bíblico de lo que la palabra de Dios nos dice, Libro de los Números, capítulo 25. Y les dejo la bendición, que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener también este celo, ¿verdad? Ese amor por Dios que nos lleva a una acción de transformación y de cambio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.